Profesor, se escucha. Y bien, como pueden apreciar, aparece en la carátula justamente el número de semana que nos toca desarrollar. No se olviden, eh, en esta semana número 2, en su temario, aparece como título Derechos Humanos 2, pero básicamente ¿de qué hablaremos el día de hoy? Acerca de la protección internacional de los derechos humanos trabajados la semana pasada. El título formalmente suele llamarse en varios capítulos de libros de derecho como Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Así se denomina. Repito, Derecho Internacional de los Derechos Humanos. ¿Y sobre qué trata? Bueno, como dije al inicio, acerca de la protección a través de organismos supranacionales de los derechos humanos. Bien, voy a activar el chat para también leer sus preguntas. ¿Sí? Ahí vemos una carita molesta. Buenas tardes a todos. Sí, jóvenes, ¿no? Ahí creo que hubo un minuto de inconveniente con respecto a mi micrófono, ¿no? Pero sí los estaba viendo por si acaso. Ya está. Bien, vamos a hacer algunas preguntas referidas al tema de la semana pasada. ¿Le parece? Vamos ahí. Jóvenes, ¿recuerdan ustedes cuál era la principal diferencia entre el concepto de derechos humanos y el concepto de derechos fundamentales? A ver, vamos a leer. La principal diferencia entre derechos humanos en general y los denominados derechos fundamentales, que corresponde precisamente al tema de la próxima semana, pero como todos los temas están relacionados, no hay problema si hablamos al respecto. A ver, jóvenes, los leo. Ajá, aquí hay una interesante respuesta, la de Gabriela, que dice, profesor, los derechos humanos son todo el conjunto, eso está bien, y los derechos fundamentales son aquellos que satisfacen las necesidades primarias. La segunda parte hay que afinarla. La primera comienza bien, ¿ah? Comienza bien. Pero la respuesta es la que nos da Luis Espinosa. Sí, lo mencioné la semana pasada. ¿Ah? Bueno, aquí Alison nos dice, profesor, fundamentales se refiere a la persona y los humanos a nivel colectivo. Hay cierta idea, pero como menciona, como escribe Luis y como luego escribe Luciana, la principal diferencia, ajá, también Rosalinda, igual a Londra, ¿sí? Recuerden lo que le dije la semana pasada. Los derechos fundamentales son aquellos derechos humanos que están constitucionalizados. ¿Qué significa eso? Que han sido incorporados expresamente en las constituciones de los países. Vale decir, si vemos un derecho humano protegido, ¿no? Expresamente en nuestra constitución, diremos para nuestro ordenamiento jurídico, o sea, para el Perú, que ese derecho es fundamental. Esa es la gran diferencia, si se puede mencionar al respecto. ¿Sí? Es más, un adelanto, mire, de lo que estamos hablando. Mire el siguiente título.
los derechos fundamentales de la persona y la Constitución. Claro está que se refiere a nuestra Constitución. Y estos derechos los encontramos en los artículos 1 y 2. El famoso artículo 1, que inicia así, ¿no? La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y luego se desarrollan más derechos. Artículo 2, los llamados derechos personalísimos, derecho a la vida, a la identidad, a la integridad moral, psíquica y física, y al libre desarrollo y bienestar. También tenemos el derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivos de origen, color, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Pero lo vamos a dejar ahí porque recuerde que según su temario, a ver, revise su temario, ¿qué tema nos corresponde trabajar la próxima semana, jóvenes? La semana pasada vimos definición de derechos humanos, características de los derechos humanos, la clasificación de los derechos humanos. Hoy día, como dije, veremos la protección internacional de los derechos humanos y la próxima semana, mire, acá tenemos una pregunta de Daniela que dice, profe, bueno, es un comentario, ¿no? ¿Se podría decir que su fin es el bien común? Por supuesto, Daniela. Uno de los objetivos, ¿no? Que persigue la protección, la defensa, el respeto de los derechos humanos es justamente que podamos desarrollarnos, ¿no? Con todas nuestras potencialidades y así llegar al bienestar general, o como usted describe, el bien común. Claro, sería una herramienta o un medio para lograrlo. Sería, la verdad que eh, casi imposible que en una sociedad donde no se respeten los derechos humanos se pueda alcanzar la convivencia social y el bienestar común. ¿Sí? Es correcto. Sí, sí, es un buen apunte, Daniela. Pero todavía no me han dicho cuál es el tema de la próxima semana. Gracias, Rosalinda. Es derechos fundamentales. Y para el tema de derechos fundamentales, ¿sí? Eh, esto es lo que desarrollaremos la próxima semana. Mire, vamos a clasificar a los derechos, a las diferentes libertades contenidos en el artículo 2. ¿Sí? Pero jóvenes, regresamos al tema de hoy día, que es la protección internacional de los derechos humanos y el mayor documento creado para tal fin es el que podemos ver en la imagen. A ver, analicemos la imagen. ¿Qué vemos ahí? Vemos a un grupo de mujeres, ¿no? Leyendo y una inclusive señalando uno de los 30 artículos, sí, porque son 30, uno de los 30 artículos, ¿de qué jóvenes? Si usted lo escribe será mejor. No, Luciana, no es la Constitución Política del Perú. Más bien, aprovechando lo que ha escrito Luciana, correcto, Alison, pero ¿cómo se llama el documento? Así es. Ajá, Antoinette. Ya, pero el documento, ¿cómo se llama? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y sí, pues, en cada artículo, en cada artículo se desarrolla la protección de los diversos derechos a los cuales, ¿no? O de los cuales gozamos. Bien, ¿cuándo se aprobó esta declaración? Ahí tiene la fecha. Si lo escribe, es mejor. Se aprobó un 10 de diciembre
de 1948 en el seno de una asamblea de qué organismo que aprobó durante la tercera asamblea general, complete, tercera asamblea general, ajá, de las Naciones Unidas, de la ONU. Recuerde que la ONU había sido creada 3 años antes, justo en el año que finalizó la Segunda Guerra Mundial. En 1945 se creó la ONU. ¿Con qué objetivo principal, jóvenes? ¿Cuál es el objetivo fundamental de las Naciones Unidas? La paz, la preservación de la paz. Y dígame, antes de la creación de la ONU, ¿existió alguna entidad parecida? Sí, pero fracasó. Esa, ese organismo fue creado después de la Primera Guerra Mundial y su objetivo fue parecido. ¿Cuál? Preservar la paz. Así es, Allison. Se llamó Sociedad de Naciones, pero logró su finalidad, consiguió la Sociedad de Naciones preservar un mundo en paz. Lamentablemente no. Se equivocó de política. ¿Qué, profe? ¿Qué política fue la que llevó a cabo la Sociedad de Naciones? Se conoce como de apaciguamiento. A ver, busque un sinónimo de apaciguar. ¿Cuál sería? A ver, rapidito, rapidito, google, a ver. Ajá, correcto. El primer sinónimo que usted encuentra cuando busca apaciguar es calmar. Y uno dirá, profe, ¿cómo calmar? Sí, jóvenes. En los años 30, la Sociedad de Naciones va a tomar la mala decisión en aras de preservar la paz, de, escuche, apaciguar, calmar a la bestia. Profe, ¿a qué bestia se refiere? A ver, adivine. ¿Quién desde el centro de Europa reclamaba más territorios porque su población cada vez crecía? ¿Quién argumentaba aquello del espacio vital, que era necesario para este país ocupar mayor territorio porque su gente requiere más recursos? Y así justificó las anexiones. Primero se anexó a Austria. Bueno, el líder había nacido en Austria. Luego, los Sudetes de Checoslovaquia. Y jóvenes, la Sociedad de Naciones, en vez de poner coto a esta situación, creyó que dándole a la Alemania nazi territorios, esta iba a estar satisfecha. Pregunto, ¿usted sabe la historia? El resultado. Eh, esta política consistente en calmar a la Alemania nazi finalmente tuvo éxito. ¿Funcionó la política? No, porque cuando usted cede ante un Estado ya controlado por el fanatismo en sus dirigentes, ¿correcto? Lo que sobreviene solamente es, pues, la guerra, lamentablemente. La Sociedad de Naciones fracasó, no evitó la Segunda Guerra Mundial, guerra que generó casi 60 millones de vidas perdidas, con la inclusión de armamento nuclear. Por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, jóvenes, ¿cuál sería el derecho al cual aspire la mayor parte de las personas? A ver, escríbalo. Después de una guerra tan cruenta, ¿cuál sería el derecho al cual uno aspire? ¿A vivir en qué? En paz. Y jóvenes, relacionando esto que estamos desarrollando con respecto a la primera clase,
¿Este vivir en paz será un derecho de primera generación? No. ¿Vivir en paz será un derecho de segunda generación? Tampoco. Esto corresponde al último grupo, a los de tercera generación. Excelente, jóvenes. ¿Qué otros derechos son de tercera generación? Derecho al patrimonio común de la humanidad. Derecho a la libre determinación de los pueblos. Y sí, Sofía, ese es el cuarto. Derecho a un medio ambiente sano. ¿Cómo se les llama a este grupo de derechos? ¿Civiles y políticos? No, esos son de primera generación. ¿Económicos, sociales y culturales? No, esos son de segunda generación. Correcto, son derechos colectivos, Shirley, correcto. Pero también son colectivos los de segunda generación. Afinemos un poquito y tenemos la respuesta de Sofía. A los derechos de tercera generación, que sí, es verdad, son derechos colectivos, se les conoce también como derechos de los pueblos. O también derechos de la, siempre completando la idea, jóvenes, derechos de los pueblos o derechos de la solidaridad. Derechos de la solidaridad. Bueno, Urbina nos dice, profe, humanidad. Bueno, algo de humanidad, pero formalmente se llaman derechos de la solidaridad. Muy bien. Bueno, para terminar de analizar la imagen que tenemos al frente, no se olvide que en la tercera Asamblea General de las Naciones Unidas se aprobó el documento que usted tiene al frente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A ver, dígame, el documento enorme que tenemos al frente está ¿en qué idioma? No está en español, ¿sí o no? ¿O sí? Bueno, está en inglés, claro. A ver, los que tienen vista de halcón, ¿qué logran leer ahí? Ah, no ve. Ah, pero Alexia sí, sí tiene buena vista, Alexia. Rosalinda, ya, lo he agrandado. Ahora sí, claro. Dice Human Rights. ¿Y qué significa, jóvenes? Human Rights, derechos humanos. Y arriba, pues se menciona, ¿no? Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este es el documento más traducido a la mayor cantidad de idiomas en la historia de la humanidad. Sí, la Declaración Universal tiene ese récord. Es el más traducido, documento más traducido, más que la propia Biblia. Y a ver, los que están atentos, ¿cuántos artículos contiene? 30, muy bien. ¿Recuerda usted especialmente cuando estaba en el colegio que en su cuaderno, en la contratapa, aparecía la lista de los 30 artículos de la declaración? ¿Tuvo usted alguna vez un cuaderno donde aparecía, pues, la declaración? Creo que todos, ¿no? Ahí está. Y dígame la verdad, ¿se tomó la molestia de leerlos? Muy bien, Kiara. Kiara sí los leyó. Alexa, algunos. Sí, es verdad. A veces, profe, no había nada que leer, ¿no? Andrés dice, y lo leía cuando estaba aburrido en clase. Ya, perfecto. Sebastián recuerda haber leído, pero no recuerda algunos artículos. Cuando el profesor no hacía nada, dice, qué malo, ¿sabes? Giselle también, cuando me aburría. Alison, cuando el profe hacía hora. ¿Dónde habrán estudiado ustedes? Creo que han estado en el mismo colegio, creo, ¿ah? Y recién, y recién se están reencontrando aquí. Es más, es probable que pregunten, prof, de repente han estado en el mismo salón, ¿ah? Ah, no, verdad, pues, ¿no? Un colegio nacional promedio. Bueno, jóvenes, vamos a
ver alguno de los del Colegio Piedras Gordas. ¡Wow! Allá en Puente Piedra. A ese colegio entramos con látigo y silla, ¿no? Y dos tiros en el techo. No, 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 mentira, mentira. Bien, vamos a hacer algo mejor, jóvenes. ¿Qué le parece? Eh, ¿Tiene su celular a la mano? Obvio. Ya. Escriba en su celular, en el buscador, Declaración Universal Resumida. Ya. En Declaración Universal Resumida, le aparece como primera entrada un link de Amnistía Internacional, ¿correcto? Sale un símbolo amarillo. Es la primera que sale. Profe, no dice amnistía, está en inglés. ¿Qué dice? Amnesty. Ajá. ¿Y qué es amnesty en español? Amnistía. Es la ONG más importante a nivel global sobre protección de los derechos humanos. Ya. Yo también lo voy a hacer. ¿Sí? Yo también lo voy a hacer. Voy a dejar de compartir y al igual que usted, voy a entrar nuevamente a esa página. Voy a volver a entrar. Voy a compartir pantalla y ahí me voy. Ya. Para saber si estamos en la misma sintonía, dígame, ¿está observando en la pantalla lo que yo he puesto en el buscador? Algo así usted tiene, ¿no? ¿Correcto? Excelente, igualito. Estamos en la misma sintonía entonces. ¿Ya? Voy a cliquear Declaración Universal de Derechos Humanos y ahí está. ¿Qué le parece? Entramos. Entramos, jóvenes. ¿Ya? Aceptamos todas las galletitas. ¿Aceptó las galletas, jóvenes? Ya. Aceptamos todas las galletitas. Las cookies. Ya. Perfecto. Muy bien. Y tenemos. Ah, también puede escoger el idioma. Pero bueno, suficiente con el español. ¿O quieren inglés? ¿En inglés también, jóvenes? A ver, al inglés. Ahí está en inglés. ¿Ah? Para que practique, mira, ahí está. Universal Declaration of Human Rights. No se burle, por favor. No vale burlarse. No vale bullying. Ah, en árabe, ya, en árabe. ¿Pero alguien sabe árabe acá? A ver. Uy, mire, esa parece la receta de su doctor. Cuando va al consultorio, mire. ¿O no? ¿Se parece? A ver, aquí tenemos el comentario ácido de la tarde, ¿ah? Giselle. Ajá, Giselle es irreverente, ¿ah? Profe, cuidado que explota, dice. Va, vale, Giselle, vale, vale, vale. ¿Ya? Aunque sonó un poquito discriminatorio eso, ¿ah? Y mire, ¿ah? Lo hace usted en la clase de Derechos Humanos. Ah, usted sí es fría, Gisela. Sí, sí, ¿ah? Más fría que Ticlio. Ya, vamos mejor acá, ya. Regresamos a nuestro español mejor, ¿ya? Spanish. Ups, ¿qué pasó acá? Ya, ahora sí. Fuera de bromas. Muy jóvenes.
ahí se tiene la primera pregunta que dice, ¿qué es la Declaración Universal de Derechos Humanos y por qué se creó? No se preocupe, no vamos a leer todo eso, usted lo hará en su casa, usted lo hará tranquilamente más tarde o mañana, ¿sí? Pero al menos leo el primer párrafo, ¿le parece? Leamos el primer párrafo, que es introductorio. La Declaración Universal de Derechos Humanos, siglas DUDH, es un documento que sirve de plan de acción global. Nótese, plan de acción global para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares. Fue la primera vez, ese es el mérito, primera vez, nunca se había dado en la historia, jóvenes. Este documento marca la primera vez que los países acordaron las libertades y derechos que merecen protección universal para que todas las personas vivan su vida en libertad, igualdad y dignidad. Y esto empalma con lo que dijo su compañera y me preguntó muy bien. ¿Se acuerdan? Su compañera me dijo, profesor, ¿y esto conduce al bienestar general? Jóvenes, si permite que vivamos en libertad, igualdad y dignidad, ¿conducirá al bienestar general o no? Por supuesto. Si hay una relación, si hay una relación. Ajá. Y bueno, como, dígame hasta aquí, la forma como está escrita esta parte es o no didáctica, jóvenes. Porque a veces un problema de este tipo de temáticas es el lenguaje técnico, ¿no? Que uno lo puede aturdir. Pero como se percata, es un lenguaje clarísimo, ¿no? Rápido, sintético. Y se entiende. Así es, Rosalinda. Sigamos leyendo. De nuevo, ¿qué dice? La DUDH, ¿qué significa? La Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada por las Naciones Unidas, que acababa de establecerse. Claro, habían pasado 3 años. El 10 de diciembre de 1948, como respuesta a los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente por quienes, jóvenes. Aquí no lo mencionan, pero cometidos por quienes. ¿Quiénes cometieron principalmente estos actos de barbarie ultrajantes? La Alemania nazi. La Alemania nazi. Su adopción reconocía que los derechos humanos son la base, nuevamente, ¿de qué? De la libertad, la justicia y la paz. Bueno, jóvenes, vamos a dejar de leer eso. Ya, eso fue la introducción nada más. Y ahora sí, segunda pregunta, ¿qué dice? Ahí está la finalidad, mire. ¿Qué dice la segunda pregunta? ¿Para qué está concebida esta declaración? O sea, ¿cuál es el objetivo principal? De nuevo, la Declaración Universal de Derechos Humanos marca un hito. Por primera vez el mundo tenía un documento acordado globalmente que señalaba que todos los seres humanos son libres e iguales, con independencia de su sexo, color, creencias, religión u otras características. Los 30 derechos y libertades contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos incluyen el derecho a no ser sometido a tortura, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación, el derecho a buscar asilo. La declaración incluye derechos civiles y políticos, como los derechos a la vida, a la libertad y a la vida privada, pero también incluye derechos económicos, sociales y culturales, como los derechos a la seguridad social, la salud y a una vivienda adecuada. Bueno, jóvenes, ahora sí, nos vamos al menú principal. Conoces tus derechos y vamos a ver en forma bien resumida los 30 artículos de esta declaración. Usted me dijo que sí leyó los artículos que aparecían en su cuaderno, ¿recuerda? En la contratapa. Ya, aquí está más resumido todavía. ¿Qué le parece? Más resumido. A ver, todos jóvenes,
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales. Sencillo. Artículo 2. Todas las personas son iguales, con independencia de su raza, color, sexo, idioma, religión, política o el lugar donde haya nacido. Artículo 3. Toda persona tiene derecho a la vida y a vivir en libertad y seguridad. Artículo 4. Toda persona tiene derecho a no ser sometida a esclavitud, ni a servidumbre tampoco. Artículo 5. Toda persona tiene derecho a no ser sometida a tortura. Artículo 6. Toda persona tiene derecho a ser reconocida ante la ley. Personalidad jurídica. Artículo 7. Todas las personas somos iguales ante la ley. Artículo 8. Todas las personas tienen derecho a pedir justicia si se violan sus derechos. Artículo 9. Ninguna persona podrá ser arbitrariamente detenida, presa ni desterrada. Jóvenes, ¿qué significa desterrada? ¿Qué significa que ninguna persona puede ser desterrada? Correcto, que no puede ser expulsada del país. A eso se refiere desterrada. Artículo 10. Toda persona tiene derecho a un juicio justo. Artículo 11. Toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. ¿Sabía usted de la existencia de este derecho? Creo que todos, siempre lo hemos escuchado, ¿no? Que más o menos dice así, que todos somos inocentes hasta, ¿cómo se termina esa idea, jóvenes? Que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, hasta que presenten pruebas. Es más, no se olvide, lo trabajamos también creo que en una parte de la semana pasada. ¿Qué es lo que se debe demostrar? ¿Que el inocente demuestre su inocencia o que el denunciante demuestre la culpabilidad? Lo segundo, el que denuncia tiene que demostrar la culpabilidad. En eso se basa. Así que vamos a nosotros a aprovechar las palabras emitidas por el expresidente, ya no está con nosotros, pero debe recordar que cuando se vio avasallado por los periodistas en la puerta de su casa, un poco que perdió los papeles, ¿no? Y soltó una frase de antología que seguramente usted recuerda, pero tiene que ver con ese artículo 11. Claro, quite la palabra que comienza con y ya, esa, quítela, pero lo que decía era correcto. Claro, profe, ¿cuál? No entiendo. Demuéstralo pues. Ya sabe cómo termina eso. Pero sí tenía razón el expresidente. Tienen que demostrar que es culpable. Ajá. Ah, miren, seguramente Samira va a ir al estreno de la película, ¿no, Samira? Ahora le diré, he visto algunos avances de lo que será la película y promete, ¿ah? Se ve interesante, ¿ah? Es más, no parece una película hecha en Perú, le diré, ¿ah? Se ve que sí, se ve buena. Y la trama, de lo poco que he visto,
Parece interesante. Ya, ya hablaremos al respecto. No se preocupe. No, no vale espolear, ¿ah? Prohibido espolear. Acá dice alguien, profe, así va a revivir el cine peruano. Va a resucitar el cine peruano, ¿no? Ya. Pero, a ver, tenemos una pregunta aquí. Ah, no, Andrea. No estaba hablando de Vizcarrita y su pijama de Mickey Mouse. No, 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 no. Estaba hablando del expresidente ya desaparecido. Ya habrá tiempo para hablar de Vizcarrita y su pijama de Mickey Mouse. Ya, pero tenemos acá una pregunta. Está en Hawái, ¿no? Ah, Susana, ¿no? Profe, ¿a qué se refiere el artículo 12? Ya, vamos al artículo 12. Justo nos quedamos ahí, por hablar de Alan. Artículo 12. Toda persona tiene derecho a la intimidad y a no sufrir ataques a su honra. A ver, alguien que quisiera responder al respecto. Toda persona tiene derecho a la intimidad. O sea, toda persona tiene derecho a que se respete tu espacio privado, Susana. A eso se refiere. Claro, así como está escrito, tiene razón Susana, tiene varias interpretaciones, ¿no? Creo que por eso preguntó. Porque dice el profe, ¿derecho a la intimidad? No, claro, pero se refiere al hecho de que todas las personas merecemos que nuestra intimidad no sea develada. Bien, pasemos al artículo número 13. No, a usted, Susana, por preguntar. Ah, bueno, Gabriel dice, profe, o sea, a no ser sometido a falsas acusaciones en su vida privada. Más que falsas acusaciones, estimada Gabriela, pero muy bien dicho, a que su vida privada no sea expuesta. ¿Eso está mejor, Gabriela? Que la vida privada, correcto, de una persona no sea expuesta ante el público. O sea, yo tengo el derecho a que mi vida privada permanezca entre cuatro paredes. A eso se refiere. Claro, alguien dirá, claro, correcto, Rosalinda, respeto a su privacidad. Y como se han percatado, existe un programa de televisión en Canal 9, creo, que más bien hace lo contrario, ¿no? Que expone la vida y la intimidad de las personas, ¿o no? Ahí tiene el ejemplo, ¿no? Ahí tiene el ejemplo. Rubí me pregunta, profesor, ¿estuvo entonces mal que invadieran la casa de la presidenta? Eh, bueno, se han pronunciado muchos expertos y la mayoría sostiene que estuvo de acuerdo a ley, ¿eh? Porque la orden devino de un mandato judicial. Además, ya habían tocado la puerta. Entonces, procedía la entrada. Algo espectacular, ¿verdad? ¿No? Ah, correcto, Camila. También, pues, ¿no? Pero hay una diferencia, Camila, que en ese programa del Canal 2, tristemente recordado como El valor de la verdad, las personas exponían su vida a cambio de dinero. Bueno, se supone que si una persona da el visto bueno y acepta contestar preguntas
muy comprometida sobre su vida privada en televisión nacional, entonces pues alguien diría, profesor, sabía o era consciente de lo que estaba haciendo. Sí, pues, claro, creo que el primer caso terminó en tragedia. Cuando una señorita se sienta en el sillón y tiene que responder preguntas sobre su vida privada. Y eso generó pues la molestia de un ex enamorado y lamentablemente terminó en una tragedia. Correcto. Vamos al artículo número 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a salir de su propio país y regresar a él. 14. Toda persona tiene derecho a buscar asilo en caso de persecución. Jóvenes, este derecho protegido en el artículo 14 no fue respetado el último fin de semana. Nunca había ocurrido lo que usted pudo apreciar en Ecuador hace ya una semana. Miren, profe, ¿qué pasó? El gobierno de México le otorgó asilo a un político ecuatoriano acusado de corrupción. Es más, me corrijo, no solamente acusado, sentenciado por corrupción. Un ex vicepresidente. Bueno, México le permitió entrar a su embajada en Ecuador. Y la regla, jóvenes, es que no se puede entrar a la embajada de otro país. No es que sea territorio soberano propiamente, pero es como si lo fuera. ¿Qué hizo el gobierno de Ecuador? Mandó efectivos de seguridad, se metieron a la embajada de México y se llevaron al sentenciado. Esto ha generado que México esté seriamente en presentar una denuncia a Ecuador en el seno de las Naciones Unidas, pidiendo su expulsión. Sí, jóvenes, la cosa, la verdad, que está color de hormiga, ¿eh? A nivel diplomático. Yo no creo, francamente, que Ecuador sea expulsado de la ONU, pero también hay algo. Tendría que haber algún tipo de sanción, ¿ah? Porque, jóvenes, si lo ocurrido el último fin de semana, que esto se vuelva a realizar. ¿Usted se imagina que se entre a las embajadas de cualquier parte? Sería un despelote. Vamos a ver cómo finalmente termina esta historia. Para que tenga una idea, ¿le suena el nombre Víctor Raúl Haya de la Torre? Por supuesto. Fundador ¿de qué partido? Del histórico APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Hoy venida menos, lamentablemente. Bueno, tenemos aquí un aprista, Álvaro. El APRA nunca muere. Ya, interesante. Seguramente Álvaro vive en Breña, al costado de la Casa del Pueblo. O Álvaro de repente es de sangre trujillana. Allá en Trujillo, el APRA es bien fuerte todavía. Bueno, eh, Víctor Raúl Haya de la Torre sufrió persecución, ah,
Por un tupper, Álvaro. No puede ser posible, Álvaro. ¿Cómo puede ser? ¿Ah? Por un pollito de repente, no por un tupper. Ya, sigamos. Víctor Raúl Aya La Torre, líder histórico del APRA, sufrió persecución durante el gobierno de los 8 años. ¿Cómo se le llamó al gobierno de 8 años? Si al de 11 de Leguía se le llamó el oncenio, al de 8 se le llamó el ochenio. Así es, Camila. El gobierno encabezado por Manuel Odría. Ahora díganme, ¿resaltó este gobierno por el respeto a los derechos humanos? Todo lo contrario. Fueron 8 años de gobierno dictatorial, 8 años de dictadura. Y uno de los principales opositores a Odría fue el gran Víctor Raúl Aya de la Torre, al cual no le quedó otra escapatoria que pedir asilo en la Embajada de Colombia. Sí, jóvenes, Víctor Raúl Aya de la Torre pasó un par de años, ¿sí? Un par de años atrapado en la Embajada de Colombia, aquí en el Perú. Alrededor de la embajada habían francotiradores esperando que en algún momento Aya de la Torre salga para dispararle. Sí, jóvenes, esto parece un guión de una película tipo Búsqueda Implacable. Francotiradores alrededor. Increíble. ¿Qué, profe? ¿Eso pasó en el Perú? Sí, en los años 50, hace ya más o menos 70 años. Pero ahora le pregunto, ¿se atrevió el gobierno de Odría a meterse a la Embajada de Colombia y arrestar a Aya? Para que vean, ni el gobierno dictatorial de Odría se atrevió a meterse a la embajada por respeto al derecho internacional. Ahora regresemos al presente. ¿Qué hizo el joven presidente ecuatoriano? Hizo lo que ningún dictador había hecho antes. Por eso digo yo, lo que usted vio la semana pasada nunca se había visto. Y sorprende que haya ocurrido por parte de un gobierno democrático, porque en Ecuador, jóvenes, a pesar de todos los problemas, hay democracia. No me sorprendería. Yo le pregunto, a ver, ¿a usted le hubiese sorprendido que este asalto a una embajada hubiese ocurrido en Corea del Norte? ¿Se hubiese asombrado que Kim Jong-un, el sátrapa que gobierna Corea del Norte, hubiese ordenado el asalto a una embajada? Yo creo que a nadie le hubiese llamado la atención. ¿Eh? Entonces, ni Corea del Norte lo ha hecho, y lo ha hecho Ecuador. Bueno, joven, en todo caso, termino con esto. En realidad debería haber una sanción, porque no vaya a ser que esto genere más bien un efecto dominó y que otros países digan, ¿qué? O sea, si yo invado una embajada, ¿no pasa nada? ¿No van a castigar a Ecuador? Entonces también lo hago. Y el mundo sería, repito, un caos. Sí, sí. O sea, por eso digo yo que tiene que haber sanción. Y por si acaso, cuando digo yo que tiene que haber sanción, no lo digo porque sea antiecuatoriano, ¿eh? No, no va por ese lado. Artículo 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Por ejemplo, ustedes, ¿qué nacionalidad poseen? Por supuesto, peruana. Aunque nunca falta en esta pregunta que alguien escriba, profesor, se equivoca. Yo soy arequipeño. Por si acaso, si usted es arequipeño, arequipeña, también es peruano, ¿ah? No me va a decir aquí, no, profe, yo tengo pasaporte characato. Tenemos nuestra propia república con nuestra propia constitución. No, no, no. Ah, hay perusolanos acá. Ya, mire.
Artículo 16. Ah, del Cusco, es Álvaro. Artículo 16. Toda persona tiene derecho a casarse y a tener una familia. Ahí está, jóvenes. Nadie le puede impedir casarse. Cuando alguien le diga que no puede, ahí está. Toda persona tiene derecho a casarse y a formar familia. Pero me imagino que usted lo hará de acá todavía 10 años, ¿sí o no? O ya está pensando en casarse. Bueno, aquí Fabricio, que tiene la voz de la experiencia, les dice, no lo hagan, estimados. Samira a los 60 años lo va a hacer. Perfecto, Samira. Ya saben, busquen a Samira dentro de 40 y tantos años. Artículo 17. Ah, ahora son guaguas. Vamos a hablar de las guaguas, Susana, no se preocupe. ¿Eh? Sí, sí, sí. Hoy día también hablaremos de las guaguas. De las guaguas, de los daddies también hablaremos hoy día. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Artículo 19. Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Artículo 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno y a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas. Jóvenes, hasta aquí. Ah, aquí leo a Eduardo. Tranqui. Estamos tranquilos, Eduardo. Jóvenes, hasta aquí. De los 30 artículos, ¿qué me puede decir con respecto a estos 21 primeros que hemos leído? Y usted dirá, profesor, ya me di cuenta que los 21 primeros artículos son de la misma categoría. A ver, hasta aquí, jóvenes, todos los derechos que hemos visto son de primera o segunda generación. De primera generación. Son derechos individuales. Es decir, son derechos civiles y políticos. Ahora recién, lee el 22. Mire qué dice. Artículo 22. Toda persona tiene derecho a la seguridad social. Este derecho es de primera o segunda generación. De segunda generación. ¿Y qué significa, jóvenes, a la seguridad social? A ver, le explico. Se supone que en un país ordenado, no María Paz, no es salud, trabajo, no Álvaro, no se refiere a que no haya delincuencia, no Alison, no se refiere exactamente a la salud directamente. Escuchen, si Romina está un poco más cerca, vamos a mejorar lo que ha puesto Romina, bienestar, al bienestar del cual deberíamos gozar cuando nuestro cuerpo ya esté cansado. ¿No lo entiende? Ya. Cuando tengamos, por ejemplo, 70 años, se supone que ya no tendríamos que trabajar. Deberíamos recibir a fin de mes, ¿qué cosa? Una jubilación. A eso se refiere la seguridad social, a la jubilación. Por eso decía yo, se supone que la mayor parte de trabajadores en el Perú aportan o a la ONP o
a las AFP. Profe, ¿qué es aportar? Que me van descontando y se va formando un pocito, supuestamente, a favor de uno. Dinero que se va acumulando y me lo van a devolver cuando yo me jubile. Pero jóvenes, lamentablemente en el Perú, de 10 trabajadores, ¿cuántos aportan? Y por ende, tendrán jubilación. A ver, juéguesela. No, no sea mal, Alison. Tampoco. Cerca, cerca. Dos. La respuesta es lamentablemente dos. De 10 trabajadores en el Perú, solamente dos tendrán jubilación. Increíble. Casi el 80%, lamentablemente, va a tener que seguir trabajando. Correcto, Dana, porque la economía y dentro de la economía, el mercado laboral es informal. Cerca del 80% de nuestra economía es informal. Lo mismo se replica a nivel laboral. 8 de 10 trabajadores son informales, no aportan y no tendrán jubilación. Terrible, ¿no? Y a eso súmele, correcto, Franco, que el Congreso el día de ayer ha aprobado como tope el séptimo retiro, que puede llegar a 4 UITs, que es más o menos 20.000 soles. Aunque en este aspecto le diré que el Congreso hizo bien. Yo sé que habrá escuchado usted críticas, profesor, pero permitir que la gente saque plata de su fondo de pensiones no es atentar contra este derecho, que es la seguridad social. En realidad no. ¿Saben por qué? Porque ya jóvenes estuvo bueno escuchar a gente supuestamente eh, técnica en estos temas que critica a los que sacan su dinero. La gente saca su dinero porque si lo deja en la FP, no incrementa, es más, disminuye. Entonces, saco mi dinero, no lo malgasto y lo puedo utilizar, por ejemplo, para levantar mi segundo o tercer piso que está a medias. Levanto el segundo piso, levanto el tercer piso y dígame, ¿qué puedo hacer con esas habitaciones o mini departamentos que ya tengo ya y no tenía? Los alquilo. Correcto, los alquilo. Y un alquiler se convertiría en una especie de qué, o no. ¿Se convertiría o no en una especie de pensión? Por supuesto, porque es un ingreso. Y es lo que está haciendo mucha gente. A veces nos creen, ¿no? Que vamos a malgastar el dinero, jóvenes. Habrá un grupo de personas que malgaste el dinero, pues. Pero bueno, es parte del todo. Pero la gran mayoría sabe qué hacer con su dinero. Y por último, si no construye un segundo o tercer piso, podría ser lo siguiente: sacar el dinero y ponerlo, por ejemplo, en depósito a plazo fijo en una caja de ahorros. ¿Cuánto está pagando una caja de ahorros, jóvenes? Anual. Está pagando más o menos 7, 8, 9%. Sí, uno busca bien y hasta 8% está pagando. Pregunto, ¿8% anual está pagando el FP? Díganme. Como dije, no. Entonces, yo sí estoy a favor de ello. Ah, y por si acaso, por ahí leí que decía alguno, profe, ¿y pensión 65? Por si acaso, pensión 65 está enfocado en un grupo de la población
en estado de pobreza extrema. No se guíe con el número. Uno pensaría, pensión 65 es para todos los que tengan más de 65 años. No, hay ciertas condiciones. No, Alexia, no creo que sea la mejor medida sacar dinero de la FP para tenerlo debajo del colchón. Imagínese que haya un siniestro. ¿Cuánta gente pierde su plata en un incendio y lo que se quemó fue justamente todos sus ahorros? Pasa bastante. Hay gente que desconfía bastante de los bancos. No, mejor siempre va a ser un banco. Siempre un banco. Ujú. Por eso. Vamos al artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a una remuneración equitativa, a la protección contra el desempleo y derecho a fundar sindicatos y sindicarse, algo que algunas empresas no permiten. Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso y al ocio. Así que ya saben, la próxima vez que algún familiar lo vea a usted durmiendo a las 4 de la tarde, jugando PlayStation a las 5 de la tarde, usted lo que va a hacer es mostrar este pantallazo y señalar el artículo 24 y decirle a mamá o a papá, mira, artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho al descanso y al ocio. Amén. Es verdad, Giselle. Luego de decir esas palabras, la chancleta voladora hace su aparición. Y contra la chancleta voladora, ni la declaración jóvenes. No, mentira, mentira. O como a Susana, como al exorcista le voltea la cabeza. ¡Wow! Ya, entonces, jóvenes, no digan eso ya. Ustedes saben cómo son sus familiares. En todo caso, vamos al artículo 25. Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida digno, lo que incluye alimentación, vivienda, asistencia médica y servicios sociales. Nivel de vida digno. Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. Una de las claves, una de las respuestas de las 20 preguntas que vamos a resolver dentro de un momento va enfocado en este sentido. Derecho a la educación. Me imagino que ya sabe qué número de pregunta es, ¿no? A ver, aquí todos ya han resuelto la práctica, me imagino. ¿En qué número de pregunta la respuesta parcialmente es esta? Toda persona tiene derecho a la educación. ¿Será posible que recién se ponga a leer la práctica? Uy, lo que hemos encontrado. Creo que sí, ¿ah? Ajá, muy bien, Ruth. La 19. Es la penúltima pregunta, jóvenes. Tu compañera Ruth sí llegó hasta la 19. Algunos recién están leyendo la 1. Ya no importa. Derecho a la educación. Ah, y en la pregunta 19 es un caso de la vida real, ¿ah? Es un caso de la vida real. La pobre chica ya había festejado el ingreso a la universidad. Hasta cachimbada había hecho, jóvenes. Fiesta con sus familiares, fotos, cortada de cabello. Habían matado a los chanchitos para la gente. Sí, salió en noticias. Pero fue en Sabia, dice. No, no, no. Fue antes de la pandemia. Fue antes de la pandemia. ¿Se imagina que le digan, ups, nos equivocamos?
¿No ingresaste? ¿Cómo se sentiría? A ver. Ah, que dice Jimena, como cuando dice alcanzó vacante y después lo anulan. Aunque en el último examen fue al revés, ¿no, jóvenes? En el último examen fue al revés. Había gente que ya estaba al borde ya de la depresión. Había gente que ya estaba paseando por Larcomar, ya mirando el mar. Había gente que estaba por el malecón, ahí mirando el acantilado, tristes, hasta que apareció la buena nueva de la rectora, anunciando que ya no había puntaje, que ya no había puntaje mínimo. ¿Ah? Y la persona que ya había saltado se tuvo que regresar nuevamente, ¿no? Volvió a la vida, jóvenes. ¿Ah? Imagínense, uno ya se había lanzado y tuvo que regresar, se tuvo que hacer un salto en el aire para regresar. No, mentira, joven. Retrocedió, retrocedió. Te agarró de las mallas. Artículo 27. Física inversa. Toda persona tiene derecho a participar en la cultura, el arte y la ciencia y a disfrutar de ellos. Artículo 28. Llegamos a la parte final. Toda persona tiene derecho a un orden social e internacional en el que se hagan plenamente efectivos los derechos contenidos en esta declaración. Artículo 29. Tenemos deberes respecto a las demás personas cuyos derechos y libertades debemos proteger. Este es uno de los artículos que más me gusta, porque nos hemos acostumbrado a algo, ¿no, jóvenes? Que alguien diga, a viva voz, tengo derecho a B, a C, a D, E, F, G, hasta Z. No los leo. También tengo, también tengo deberes. Esas son las responsabilidades. Así es, José. Aunque lo he puesto en otro idioma, creo, ¿eh? Ya. Y terminamos con el artículo 30. Nadie puede arrebatarnos estos derechos y libertades. Ya usted puede leer tranquilo en casita, en su cuartito, que los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes. Esto lo vimos la semana pasada. Si alguien quiere mayores ejemplos, lo puede leer. Y ahí puede usted mandar sus cartitas, unirse a Amnistía, y arriba dice donar, creo, ¿no? ¿Han visto el icono que dice donar? En la parte superior derecha, ya. Bueno, todavía no lo marquen, ¿ya? O quieren marcar, quieren donar ya. Es que recuerden que esta es una ONG. Sebastián, done, profe. Después de la clase lo voy a hacer. Ah, aquí una excelente pregunta. Floro dice, uy, Dios mío. ¿Y para quién va? Ah, el donativo va para esta ONG, Amnistía Internacional. Pero que hay una pregunta de Alexia que dice, profe, las empresas informales entonces cumplen el artículo 23, el de derecho al trabajo, remuneración equitativa. Obviamente no. Y no solamente la empresa informal, sino que el Estado permite que ocurra esto. Ahora alguien dirá, profesor, entonces, ¿podría yo, basándome en la declaración,
hacer denuncias a los estados porque no se está cumpliendo lo que aparece aquí? ¿Qué creen? Si se han percatado, jóvenes, buena parte de lo que hemos leído no se cumple total o parcialmente. Mi pregunta es, ¿podríamos, en base a la declaración, hacer denuncias porque no se cumplen estos derechos? Ya, tomen nota. La Declaración Universal, ¿están listos? ¿Sí, no? Ya. La Declaración Universal de los Derechos Humanos no es vinculante. Agárrese. Es voluntaria su aplicación por parte de los países jóvenes. Esa es la mala noticia. No es vinculante. Ahora se entiende mejor por qué muchos de los derechos que hemos leído no se cumplen en buena parte del mundo. Si no, fíjese nada más la seguridad social, vida, nivel de vida digno, remuneración equitativa. O usted mismo me dijo hace un momento, derecho al ocio. En su casa se lo prohíben. No puede. Profe, entonces está por las puras. Bueno, hay una contraparte, jóvenes. Los pactos internacionales sí son vinculantes, pero de eso hablaremos la próxima semana. Pierda cuidado. Ahora sí, jóvenes, vamos a regresar a nuestro PPT anterior. Bueno, aquí está nuevamente la declaración en lista, la segunda parte de la declaración, ¿sí? Y aquí, jóvenes, aquí algunas, algunos de los organismos que promueven la protección de los derechos humanos a nivel nacional. Actualmente son 82 organizaciones las que integran la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Así tenemos el movimiento Manuela Ramos. Y mire, justo lo que vimos. Si tenía sospechas, es una entidad totalmente seria. A ver, esta manchita amarilla, ¿a quién simboliza? Justamente es la página de donde salimos hace un momento. Amnistía Internacional, ¿no? Ahí está. Pero la sección peruana. También está el Instituto de Defensa Legal, el IDL, el Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz, la Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, ASONET, y APRODE, siglas de la Asociación Pro Derechos Humanos. Bien, jóvenes, vamos a comenzar con la resolución de las preguntas. No sin antes hacerles recordar que la protección de los derechos humanos se dan en varios niveles. Vamos a mostrarle aquí, no se preocupe. Aquí lo voy a explicar. Vamos a hacer aquí un pequeño cambio y vamos a construir la información con ustedes. ¿Le parece? Ya, ahí va. A ver, los que han estado atentos a la clase, este tema de la semana 2, ¿cómo se llama? Ya, pero no digan derecho 2, pues ya le dije ya.
No, joven, no se pasen, ¿ah? En el temario sale así, pero le expliqué al inicio la temática. Ah, están graciosos hoy día ustedes, ¿ah? Ah, no están apuntando. Ya, yo lo voy a escribir. Derecho internacional de los derechos humanos. Claro. Derecho internacional de los derechos humanos. Ese es el tema. Y como dice Gabriela, ¿de qué trata? De la protección de estos derechos. Ya está. Muy bien. Ahora, esta protección se da en dos ámbitos. Voy a borrar esto de acá y aquí va. Ya, ámbitos. Ahí está. Profe, ¿cuáles son los ámbitos? Ahora va a ver. Ya, ámbitos. Primer ámbito, a nivel continental. Pregunto, ¿en qué continente vivimos? Los escucho. En América, perfecto. Y como vivimos en América, ahora me tiene que decir, en el ámbito continental, cómo se llama el organismo supranacional en América que agrupa a todos los países americanos, excepto Cuba. Muy bien, Alison. La OEA. Así es, la OEA. ¿Qué significan las siglas OEA? Organización de Estados Americanos. Y de nuevo, agrupa a todos los países de América, a todos menos quién, a todos menos quién, a todos menos Cuba. Perfecto. Ya. En el marco de la OEA, escuche, en el marco de la OEA se creó en una convención un conjunto de instituciones para velar por el respeto de los derechos humanos. ¿Y qué nombre se le dio a este conjunto de instituciones que velan por los derechos humanos? Ahí le ponemos el nombre. Ya, por aquí va. Ya, ahora sí. Se le llamó de la siguiente manera. Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Así como lo ven. Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿En qué acuerdo fue creado este sistema interamericano de derechos humanos? En una convención interamericana que usted conoce más con qué nombre. Muy bien, Sebastián. Este sistema interamericano fue creado en una convención que usted más conoce como Pacto de San José. Ese es el orden. Repito, en el marco de la protección de los derechos humanos a nivel internacional, tenemos como primer ámbito de protección el continental, o sea, América. Por eso decía yo que en el seno de la OEA se creó el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
¿En qué acuerdo? En el Pacto de San José. Y este sistema interamericano creado en el Pacto de San José consta de qué? Consta de dos instituciones. Los escucho. Una se conoce con las siguientes siglas. Aquí la ponemos. CIDH es una. Jóvenes, CIDH son las siglas de qué? ¿De la Comisión o de la Corte? Muy bien, Rosalinda. De la Comisión. CIDH corresponde a siglas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora dirá, profe, pero la Corte Interamericana también comienza con C. Ya, para no confundir, a la Corte si le ponemos su nombre completo, así, Corte IDH. Así las diferenciamos, jóvenes. O sea, tenemos la CIDH, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y tenemos la Corte IDH, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una pregunta sencilla, jóvenes, es la siguiente. ¿Cuál de las dos es el órgano judicial del sistema interamericano? ¿Cuál de las dos es el órgano judicial? La Corte. Muy bien, la Corte. Y como es una Corte, está conformado por qué? Toda Corte está conformada por qué? Por jueces. ¿Cuántos jueces? 7. Muy bien. En cambio, la comisión también está formada por 7, pero no son, pero no son jueces. ¿Qué serían? De la palabra comisión, ¿qué sale? ¿Qué sale? Comisionados. Correcto, Carlos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está conformada por 7 comisionados. Pregunto, ¿esta entidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puede emitir sentencias? No puede. ¿Por qué? Porque la comisión es el órgano judicial o no judicial. ¿Qué dicen? La Comisión Interamericana es el órgano judicial o no judicial. Es el órgano no judicial. Alguien dirá, profesor, entonces, ¿qué hace? Ya, lo que hace es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. Correcto, María. Supervisa, observa, hace seguimiento, monitorea, promueve, promociona, todo eso con respecto al cumplimiento de derechos humanos. Excelente, María. Pero, no emite sentencias. Más bien, emitir sentencias sobre casos de violaciones a los derechos humanos, previo juicio, sí es una función de quién? De la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, jóvenes, hasta aquí, ¿se entendió la principal diferencia entre una entidad y otra? Espero que sí. ¿Sí? En todo caso, por si acaso menciono, la Comisión Interamericana es el órgano no judicial y la Corte Interamericana sí es el órgano judicial. Con eso está la respuesta. Falta un dato nada más, jóvenes. ¿Cuál es? Dígame, ¿cuál es la sede de la comisión? Y la respuesta es la capital de Estados Unidos. ¿Qué ciudad? La ciudad de Washington, D.C. o D.C., como usted quiera. Washington. Ahí se encuentra la sede de la comisión. ¿Y cuál es la sede de la Corte IDH?
La capital de Costa Rica. ¿Cómo se llama la capital de Costa Rica? San José. Por eso también se le llama a esta corte Corte de San José. Tenga cuidado, no vaya a ser que alguien crea que esta corte es la Corte de la Haya. Cuidado, no es la Corte de la Haya. La Corte Interamericana es la Corte de San José. Ahora sí. Ajá. Carlos Gabriel pregunta, profesor, ¿de qué trata el Pacto de San José? Justamente, en el Pacto de San José, estimado Carlos, se decide crear un sistema para proteger los derechos humanos. O sea, el Pacto de San José es el convenio, es la partida de nacimiento, es el evento, ¿correcto? Que da a luz tanto a la Comisión Interamericana como a la Corte Interamericana. Espero que la respuesta haya sido satisfactoria, estimado Carlos. Sí, me parece válido porque algunos podrían creer que Pacto de San José y Corte de San José es lo mismo. Se relacionan, pero como se ha percatado en la explicación, no es lo mismo. El Pacto de San José corresponde al evento fundacional y el resultado de este acuerdo es la creación de dos entidades, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Corte que sesiona en San José. De ahí el nombre Corte de San José. Tenemos aquí una pregunta. Débora, profesor, ¿por qué Cuba no pertenece a la OEA? Estimada Débora, Cuba fue parte de la OEA hasta la crisis de los misiles. Esa fue la razón. Si Estados Unidos no iba a permitir que un país americano que haya permitido la instalación de misiles nucleares apuntando a Estados Unidos se siga siendo parte de la Unión. Correcto, Carlos, por Rusia. Recuerden que los soviéticos usaron a Cuba como plataforma para sus misiles. Eso, casi jóvenes, desencadena la Tercera Guerra Mundial. ¿Eh? El momento de la Guerra Fría, donde la humanidad estuvo más cerca a una Tercera Guerra Mundial, fue la crisis de los misiles. Desde la crisis de los misiles, Cuba no es parte de la OEA. Ahora, jóvenes, vamos a hacer lo mismo, pero por el otro lado. Hemos visto a la izquierda el ámbito, ¿qué jóvenes? Continental. ¿Qué faltaría ahora? El ámbito mundial. Es casi igual, jóvenes. Vamos a cambiar las palabras nada más. En vez de continental, ¿qué ponemos? Ámbito mundial. ¿Ve? Así. Y como es mundial, ya no va a OEA. ¿Qué va? ¿Cuál es el organismo mundial? La ONU. ¿Ve? Sencillo. Hasta aquí, jóvenes. ¿Se entiende la idea, no? Estamos haciendo una analogía entre ambos lados. ¿Ves? Sí se entiende. Y también haremos un cambio aquí. Ya no puede ir Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Lo reemplazamos por Carta Internacional de los Derechos Humanos. ¿Ve? ¿Qué fácil? Sí. Esta es la herramienta que nos permite la protección a nivel mundial. Esta es nuestra defensa, nuestro escudo, jóvenes. La Carta Internacional de los Derechos Humanos. Y también se divide en dos. La carta tiene dos partes. A ver, los que tienen muy buena memoria, ¿qué significa esto? Ya, esa es una de las partes.
DUDH. ¿Siglas de qué? De la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Carta Internacional se compone de dos partes. La Declaración Universal, que lamentablemente es voluntaria o vinculante. ¿Lo explicamos? Es voluntaria. Y eso generó caras tristes hace un momento, ¿no? Ya, para que vuelva a la vida. La otra parte de la carta sí es vinculante. ¿Y corresponde a qué? Ahora yo sé que alguien dirá, profe, ¿qué significa vinculante? Que es de cumplimiento obligatorio. Muy bien, Flor. Muy bien, Flor. Esa es la respuesta. Los que sí son vinculantes son, apuntamos, los pactos internacionales de derechos humanos. Estos sí son vinculantes. Ahí están. Sí, de alguna manera, Eduardo, es análogo a la OEA, pero recordando una diferencia, estimado Eduardo, no sé si se ha percatado, que en el caso de la OEA, el sistema interamericano, ¿sí? El sistema interamericano está conformado ¿por qué? Por organismos. Uno, la Comisión, y el otro, la Corte. En cambio, aquí, ni la declaración, ni los pactos son organismos, ¿sí o no? ¿Qué son? Tanto la declaración como los pactos, ¿qué son, jóvenes? No son organismos. Esa es una diferencia, ¿no? ¿Qué son? Herramientas. ¿Qué son? Documentos. Esa es otra diferencia, estimado Eduardo, ¿no? Ahora, ¿cuántos pactos internacionales existen? Dos. Vamos por el primero. Ya, por espacio jóvenes, voy a colocar su sigla, ¿le parece? Ya va la primera. ¿La P de qué? Pacto. ¿La I de qué? Internacional. Y aquí sí completo. De derechos económicos, sociales y complete. Ya se imagina con qué termina. Y culturales. Sí, son dos pactos. Uno es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o sea, los derechos de segunda generación. Y el otro está cantado, ¿no? ¿Cómo se llamará? Si son dos pactos internacionales y uno ya le dije que se llama Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el otro ¿cómo se llamará? Correcto, Flor Ángela. El otro se llamará Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Muy bien, lo ponemos. O sea, de primera generación. Y jóvenes, quedaría así. Vamos a ordenar un poquito. Ya, ahora, así como lo estoy colocando, ¿se entiende todo, jóvenes? Mire, ahora de una revisada a todo. Ahora sí, ve, ya está más ordenado ya. Profe, resumen, resumen. La protección de los derechos humanos se da en dos ámbitos, a nivel americano y a nivel global. A nivel americano,
la OEA. A nivel mundial, la ONU. En el caso de la OEA, se creó el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Mediante qué evento? El Pacto de San José. Y por ese Pacto de San José se crearon dos instituciones, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. En el seno de de la ONU se creó la Carta Internacional de los Derechos Humanos, que consta de dos partes. La Declaración Universal de Derechos Humanos, que es voluntaria, y los pactos internacionales, que son vinculantes. ¿Estos pactos cuántos son? Dos. Uno, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o sea, derechos de segunda generación, y el otro, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o sea, de primera generación. ¿Sí? Ahí está. No se preocupe, ya lo guardé. Igual cuando se le entregue los materiales con las imágenes, eso va a estar ahí. O si no, puede también tomarle un pantallazo, ¿no? Para que tenga una idea. Pero jóvenes, vamos al grano. ¿Se entendió? Espero que sí. Solamente habría que recordarle algo más, que Naciones Unidas cuenta con una especie de poder judicial. ¿Cómo se llama esa corte que resuelve los problemas entre estados? Muy bien, Carlos. Es la famosa Corte de la Haya. Aunque su nombre oficial, ¿cuál es? Corte Internacional de Justicia. Sede La Haya. Por eso se le puede llamar de las dos maneras. Uno, Corte Internacional de Justicia. El otro, Corte de la Haya. O fusionando ambas ideas, Corte Internacional de Justicia de la Haya. ¿Cuántos jueces presenta? 15. Y no se olvide, resuelve solamente problemas entre estados. Ahora sí, jóvenes, tenemos todos los insumos para resolver las 20 preguntas sin ningún error. Veamos cómo nos va. Vamos. Pregunta número 1. ¿Verdadero o falso? Todas son verdaderas. ¿Menos cuál? Todas son verdaderas, menos la primera. Porque la primera dice, los presos por delitos comunes carecen de dignidad. ¿Verdadero o falso? Falso. Yo sé que muchos hacen hígado cuando leen esto. Profe, para mí no merecen ser llamados seres humanos. Bueno, para usted, pero para el derecho sí son personas humanas y por ende tienen dignidad. ¿Sería la clave entonces la letra qué? Sería falso, verdadero, 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 verdadero. La C. Vamos por la pregunta 2. A ver, Andrea dice que la última parece falsa. A ver, vamos a ver. La última dice, toda persona puede solicitar información sobre las remuneraciones de los ministros de Estado. Estimada Andrea, todo ciudadano puede pedir información acerca de cualquier entidad pública, porque al ser entidad pública o funcionario del Estado, esa entidad o esa persona, correcto, recibe un salario, una remuneración a partir de nuestros impuestos. Es verdadera, estimada Andrea. Para que sea falsa, de repente debió decir de algún funcionario privado. Claro, de privados no podemos. De público sí, sí se puede. Vamos a la pregunta 2. No, gracias por su pregunta, Andrea. 2. A ver, vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido. Institución supranacional que tiene por función principal promover la observancia y el respeto de los derechos humanos.
en los países de la OEA. Clave, muy bien, la Comisión Interamericana, el órgano no judicial del sistema interamericano. Todos muy bien, la A, correcto. Vamos a la 3. Facilita, porque es un problema entre Nicaragua versus Colombia. Si es Nicaragua versus Colombia, ¿quién tiene que resolver? Clave la D, la Corte Internacional de Justicia, o sea, la Corte de la Haya. Número 4, nadie puede atentar, lesionar o destruir, porque los derechos son inviolables. La D, muy bien. 4, la D. Vamos a la 5. El siguiente enunciado dice, estos derechos surgen como consecuencia del análisis y la experiencia que derivan de las grandes conflagraciones mundiales, especialmente la Segunda Guerra Mundial. Tercera generación, correcto, la C. Tercera generación. Problema número 6. Dice, esta característica de los derechos humanos es una garantía de que todas las personas serán tratadas con respeto y dignidad. Y aquí mencionan un caso, que un grupo de investigación de la policía ingresó por la fuerza y sin ninguna autorización a la vivienda de los padres de un conocido delincuente. La pregunta es, ¿la acción tomada por los policías fue legal? Y la clave es la letra D, no, pues toda persona, en este caso los padres, tienen derecho a la inviolabilidad de su domicilio, salvo caso de flagrancia, que no es el caso porque se menciona en la pregunta que el delincuente fue atrapado. Muy bien, la D. Pregunta 7. Es importante destacar que la inviolabilidad de los derechos humanos no significa que sean absolutos. En algunos casos puede ser necesario restringir un derecho para proteger otro, derecho o interés fundamental. Sin embargo, estas restricciones deben ser siempre excepcionales, necesarias y proporcionales. En esa lógica, se pone a consideración lo siguiente, la sentencia de la... Ya, ¿qué marcamos en la 7? Si dice sentencia, ¿cuál es la clave? La letra D, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 8. Los derechos humanos son inherentes a la persona humana, no son otorgados por el Estado, o sea, son inalienables e intransferibles. Clave, la letra D. Clave, la D. Siguiente. 9. Ya. Conclusión. A este ciudadano nigeriano lo han sometido a esclavitud. Si lo han sometido a esclavitud, ¿qué es lo que se ha violado? La Declaración Universal de Derechos Humanos. Clave, la D. Porque un artículo que decía, nadie será sometido a qué? A esclavitud ni a servidumbre. Vamos por la 10. Ya, vamos a resumir el caso. Una persona que alega se han violado sus derechos políticos va directamente a la corte. ¿Es correcta la decisión? No, porque la denuncia, ¿quién la debe recibir primero? La Comisión Interamericana. Así es. Vamos a la 11. ¿Qué marcamos en la 11? Joel ha sido sentenciado a 10 años. Si está sentenciado, ¿puede votar?
No. Clave, la E. Me pregunta aquí, Andrea, ¿en qué caso iría la Corte Suprema? Ya mira, Andrea, la última instancia en la justicia peruana es la Corte Suprema, pero es bien raro que un caso ordinario termine en Corte Suprema. La Corte Suprema, por lo general, ve casos de expresidentes, casos de megacorrupción, ¿no? O altos funcionarios. La mayor parte de los juicios terminan en cortes inferiores. Cuando uno agota las instancias nacionales, recién ahí puede acudir a la Comisión Interamericana. No lo olviden. Seguimos. 12. Jóvenes, está fácil. ¿Qué marcamos en la 12? Colombia versus Ecuador. La C, Corte de la Haya, Corte Internacional. Muy bien. 13. Macarena Montalbán. Fue a presentar una denuncia, pero no le hicieron caso. La A, igualdad ante la ley. Se vulneró el derecho a la igualdad ante la ley. 14. Mike Miller Villavicencio. Esos nombres. Pero la clave, ¿cuál es? La A. No hay prisión por deuda, excepto la pensión alimenticia. 15. En la 15, después de haber agotado las instancias nacionales, ¿qué corresponde? La D. Comisión Interamericana. 16. Es un caso de África. Al ser un caso de África, es a nivel global. ¿Cuál es la herramienta que nos protege a nivel global? La E, la Carta Internacional de Derechos Humanos. 16, la E. 17, qué fácil, relaciones individuales, transitar sin impedimento dentro del país. Espirituales, expresar su creencia. Económicas, crear una empresa. Intelectuales, opinar y cuestionar. La E. 18, igualito que las anteriores. Acudir a la Comisión Interamericana. Ahí se presenta la denuncia. Luego la comisión estudia el caso y podría derivarla a la Corte. Podría. Penúltima, 19. Justo lo que pregunté. El caso de la vida real. La B. A la igualdad ante la ley y a la educación. A la educación. 19, la B. Y la última es el acuerdo donde se crearon la comisión y la Corte. El Pacto de San José, también llamado Convención Interamericana de Derechos Humanos, más conocido como Pacto de San José. Letra C. Muchas gracias, jóvenes, por su participación. Espero que de las 20 preguntas, como mínimo, haya marcado correctamente al menos 17. Creo que la mayoría llegó a eso, ¿no? Llegó a 17. Me preguntan por la 18, ¿no? En la 18, la clave es la letra D. Así, la D. Ya, ahora sí, jóvenes. Disculpen los 3 minutos que me pasé, ¿no? Cuídense bastante. Nos vemos entonces la próxima semana. Espero que la clase haya sido sagrado y sobre todo provechosa. No se preocupen, las agregaciones que hemos hecho en las diapositivas se les va a entregar de la misma manera como han terminado, especialmente el último mapa conceptual, que creo que ha sido de bastante provecho para entender la diferencia entre la OEA y la ONU, entre el sistema interamericano y la Carta Internacional. Mis jóvenes, cuídense mucho, excelente fin de semana, nos vemos. Chau.